Reciban un saludo muy afectuoso al participar en los cursos que diariamente estamos ofreciéndoles a ustedes para que de una forma y de otra podamos nosotros tener un conocimiento un poquito más amplio de la enseñanza de la Iglesia, de la Biblia, de la doctrina social y de algunos otros aspectos como es el querigma y como es también Mariología. El día de hoy vamos a dar la clase sobre la pastoral social. En la pastoral social tenemos nosotros todas las cuestiones que la Iglesia debe de estar comprometida con la cuestión social, sobre todo en la recta justicia, en la participación de los más necesitados y en el deseo de que la Iglesia tiene de que nosotros no solamente vivamos en el culto o en la celebración de los sacramentos, sino sobre todo atendamos lo social en los más necesitados, en aquellos que esperan de nuestra ayuda. Este día vamos a estudiar la encíclica Rerum Novarum del Papa Pío XI, que a los 40 años de la primera encíclica del Papa León XIII celebró y nos dio a nosotros esta primera encíclica en la que nos habla de las cuestiones sociales y en la que la Rerum Novarum abre de alguna manera la puerta a la enseñanza de lo social. Por eso a los 40 años, en el año 1931, el mismo día 15 de mayo, el Papa Pío XI nos da esta encíclica, la cual vamos a tratar de conocer un poquito y que con el conocimiento de ella nos lleve también a la mejor conciencia de lo social y a participar también nosotros en estas cuestiones de la sociedad. Como en todas nuestras clases, al iniciar vamos a pedir la invocación del Espíritu Santo para que nos ilumine, nos dé gracia, nos dé luz y podamos nosotros llevar a la práctica la luz y el conocimiento de esta palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Hagamos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de la luz, el Espíritu de consuelo, el Paráclito, el que está junto a nosotros, quite de nuestros corazones los obstáculos para que podamos estar abiertos a la gracia de Dios e invocando su fuerza podamos también poder poner en práctica esta enseñanza. Iniciamos nuestra clase entonces de este día. Carta encíclica 40º año de su Santidad Pío XI, del día 15 de mayo de 1931. El Papa Pío XI, a los 40 años de la encíclica del Papa León XIII, la Rerum Novarum, quiso establecer y quiso darnos a nosotros también una aplicación de esta doctrina, pero dedicada y puesta al día en su tiempo. El Papa Pío XII habla sobre la restauración del orden social en perfecta conformidad con la ley evangélica. Repito, al celebrar el 40 aniversario de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, y la dirige a los venerables hermanos patriarcas, primados, arzobispos, obispos y demás ordinarios, del lugar en paz y en comunión con esta sede apostólica, a todos los sacerdotes y a los fieles del orden católico. ¿Cuáles son los antecedentes? Pues a fines del siglo XIX, el planteamiento de un nuevo sistema económico y el desarrollo de la industria habían llegado en la mayor parte de las naciones al punto de ver a la sociedad humana cada vez más dividida en dos clases,
una ciertamente poco numerosa que disfrutaba de casi la totalidad de los bienes que tan copiosamente proporcionaban los inventos modernos, mientras la otra, integrada por la ingente multitud de los trabajadores, oprimida por la angustiosa miseria, pugnaba en vano por liberarse del agobio en que vivían. Cuadragésimo número 3. El Papa Pío XI recuerda los frutos que dio la encíclica Rerum Novarum, ya que los gobernantes encargados de reconstruir el mundo después de la Primera Guerra Mundial, año 1914 a 1918, se rigieron en cierta medida por los principios enunciados en la encíclica del Papa León XIII. Cuando se publicó la encíclica Quadragésimo Anno, ya se habían producido un notable cambio en las circunstancias sociales y económicas. Quiere decir que había dado buenos resultados positivos. Por eso el Papa Pío XI hace nuevamente un llamado de acuerdo a las necesidades actuales en ese año. En esta encíclica establece en qué consiste la autoridad que tiene la Iglesia en materia social y en materia económica, al poner en claro la relación que existe entre la economía y el orden moral. La restauración del orden social quebrantado por la guerra condena por igual al socialismo y al individualismo como impedimentos para la restauración del respeto a la vida humana y a las costumbres cristianas. Fíjense, ya es el año 1931. Ya el comunismo y el liberalismo hacían estragos en la sociedad y quitaban el respeto a la dignidad humana y a las costumbres cristianas. Por eso el Papa Pío XI establece en esta encíclica nuevamente los principios que rigen a la dignidad de la persona y al querer mismo de Dios. La doctrina social, de este modo mostrando el camino y llevando a la luz su trabajo, la encíclica de León XIII, en el año de su publicación, surgió una verdadera doctrina social de la Iglesia, que esos eruditos varones a los cuales hemos dado el nombre de cooperadores de la Iglesia, aumentan y enriquecen cada día a día con inagotable esfuerzo, no ocultan sino que la promueven entre las universidades católicas, en las academias y en los seminarios, en las reuniones o semanas sociales tan numerosas y con más de los mejores frutos, los círculos de estudio y por último tantos oportunos y sanos escritos divulgados por doquiera y por todos los medios. Esto es lo que hace un grupo de pastoral social. Ya lo habíamos visto a la hora de ver la función y la acción de los grupos de pastoral social, y que el Papa Pío XI pues da en este momento de alguna manera un reconocimiento, aplaude por decir así, y exhorta a que actualmente en este año 2020 nosotros también podamos enriquecer día a día con mucho esfuerzo, promoviendo en nuestras reuniones semanales, entre los grupos y entre los estudiantes y en las universidades, entre círculos de estudio y en tantas oportunidades que podamos tener, divulgar por donde quiera, por todos los medios, la doctrina social de la Iglesia. La situación social en ese año, en el año 1931, recordamos como las dos corrientes principales, el capitalismo y el comunismo. ¿Cuál es la esencia misma del capitalismo? El capitalismo condena la acumulación de ganancias sin control y el falso concepto de libertad que solo beneficia a los más poderosos, siendo un capitalismo salvaje guiado únicamente por la libre competencia, el mayor enriquecimiento posible y la no intervención de los estados ante el auge de las multinacionales, de los más ricos. No admite el comunismo por el rechazo a la propiedad privada y por la lucha de clases.
es lo que organiza y realiza el comunismo, lucha de clases, la utopía del idealismo socialista, es decir, algo que no puede realizarse en el comunismo y en el orden de los socialistas, principalmente el origen que tienen con el marxismo. Fomenta las inconformidades y los reclamos de los trabajadores y empuja a la lucha de clases. Entre paréntesis, un poco de lo que estamos viendo actualmente en nuestro país, la lucha de unos contra otros, la inconformidad y el disque desarrollo por los más pobres, cuando son los más amolados, los más destruidos. Hay otra corriente que habla de una moral individualista, de tal manera que se trata de una resignación de algunas personas y la exhortación a la generosidad de los ricos con los desposeídos. Es la voz de algunos autores por despertar una conciencia social. Continuemos nuestro estudio. Las propuestas en esta encíclica. El dominio o derecho de propiedad. Respetarlo. Las relaciones entre el capital y el trabajo. Establecerlas, que haya relaciones. La redención del proletario, es decir, levantar y tener justicia con el trabajador. Que haya y exista un justo salario. Por lo tanto, que se realice la restauración del orden social y la renovación moral, en el orden del respeto a la dignidad de la persona, el orden en la sociedad, el establecimiento del respeto a la familia, los derechos de cada individuo y el respeto de todo orden, en la justicia, en la paz y en el amor. Veamos cada uno de ellos. El dominio o derecho de propiedad, que el providentísimo autor de la naturaleza dispuso para sustento de la vida humana, derecho a la propiedad. Cuando el Estado armoniza la propiedad privada con las necesidades del bien común, no perjudica a los poseedores particulares, sino que por el contrario, les presta un eficaz apoyo en cuanto que de ese modo impide vigorosamente que la posesión privada de los bienes provoque daños intolerables, se precipite en la ruina, no destruye la propiedad privada, sino que la defiende, no debilita el dominio particular, sino que la robustece. Encíclica 40º, número 49. El Papa, con todo derecho y con toda claridad y con toda puntualidad, expresa el derecho que cada una de las personas tiene a la propiedad privada y que defiende el dominio particular entre las personas y las familias. ¿Cuáles son las relaciones que tiene que haber entre el capital y el trabajo? Propone el Papa en esta encíclica una colaboración estrecha con derecho de cada uno a exigir la parte de los beneficios que les corresponden en justicia, sin perjudicarse mutuamente, sin que el trabajador dañe al patrón o al capital, ni el capital destruya la dignidad del trabajador. Es absolutamente falso atribuir únicamente al capital o únicamente al trabajo lo que es resaltado de la actividad de unidad de los dos, y totalmente injusto que uno de ellos, negada la eficacia del trato o del trabajo, trate de arrogarse para sí todo lo que hay en el efecto. 40º, número 53. Tiene que haber un equilibrio constante y continuo y justo entre el que es propiamente el patrón y el que es el trabajador con respecto a la misma ganancia y al producto del trabajo, de la participación de los dos. La redención del proletario, salvar o restablecer la dignidad del trabajador o del pobre. Esta redención resulta de la liberación del dominio que se tiene por parte de los patrones sobre los trabajadores. No es el patrón o el del capital el que tiene que tener como esclavos a los trabajadores. Hay que luchar con todo vigor y empeño para que, al menos en el fruto, se modere equitativamente la acumulación de riquezas en manos de los ricos.
a fin de que se repartan también con la suficiente profusión entre los trabajadores, no para que éstos se hagan remisos en el trabajo, pues que el hombre ha nacido para el trabajo como el ave para volar, sino para que los obreros no se vean afligidos por la miseria o padeciendo escasez, sino que tengan lo justo, la justa remuneración para un bien vivir y un equilibrio en sus acciones y necesidades no solamente de vida o de comer, sino también de descanso y también de disfrutar lo más necesario y lo más conveniente en su propia vida. 40º año número 59. Un salario justo. Un salario justo solo si sostiene adecuadamente al trabajador. El salario justo nunca puede identificarse sin más con el salario del mercado. Para establecer las medidas de salario con justicia hay que considerar muchas razones. Primera, considerar el sustento del obrero y de su familia. Que los padres de familia reciban un sueldo suficiente para atender las necesidades ordinarias. Es decir, que todos puedan tener de alguna manera lo justo y lo necesario, no solamente lo indispensable, sino lo ordinario para vivir bien. B. Que las situaciones de la empresa, ya que sería injusto exigir unos salarios tan elevados que la empresa no podría soportar, ni un extremo ni otro. Y tercero, la necesidad del bien común, que debe acomodarse al bien público económico y que se mantenga dentro de los justos niveles. 40º año número 70 al 74. Como ven, todo esto es una ilustración muy básica, muy completa para que aún ahora en nuestros tiempos nosotros busquemos esa justicia y trabajemos conforme a esta enseñanza de la Iglesia. La restauración del orden social. A lo que sea consagrada la gran idea de la encíclica está basada en la restauración de las organizaciones profesionales. Veamos lo que dice la encíclica en el número 80 al 83. Tanto el Estado cuanto todo bien ciudadano deben de tratar y tender especialmente a que, superada la pugna entre las clases opuestas, se fomente y promueva la colaboración entre los diversos profesionales. Se necesitan sobre todo dos cosas: la reforma de las instituciones y la enmienda de las costumbres. La política social tiene pues que dedicarse a reconstruir las profesiones y a trabajar cada cual dentro de su propio campo, los diferentes ramos de actividad productiva, de manera que cada quien su oficio y en su oficio cada quien con responsabilidad y cada quien la misma responsabilidad compartida entre todos, no solamente en cuanto a la responsabilidad, sino en cuanto a la remuneración. Por eso se trata de restaurar el orden social para que ni unos abusen de otros, ni otros exploten a los demás, sino que todos tengan ciertamente la justa remuneración. Se necesita que haya subsidiariedad, nos dice el Papa en el número 80 de esta encíclica. Por lo tanto, tengan muy presente los gobernantes que mientras más vigorosamente reine salvado este principio de función subsidiaria, el orden jerárquico entre las diversas asociaciones, tanto más firme será no solo la autoridad, sino también la eficacia social, y tanto más feliz y próspero el estado de la nación. De tal manera que la estabilidad y el equilibrio en la sociedad nos lleva a un estado de perfección en cuanto a la nación y en cuanto a todos los grupos y a toda la participación de todo el pueblo. En el número 80. Se necesita pues que esta remuneración y esta renovación nos lleve a una renovación moral. Este apartado contiene directrices pastorales que animan, estimulan, amonestan, es decir,
regañan y ruegan en tanto a la razón, al corazón y a la voluntad. Veamos el texto de la encíclica. El campo de la caridad es mucho más amplio. La sola justicia, en efecto, por fielmente que se le aplique, no cabe duda alguna que podría remover las causas de litigio en materia social, pero no llegará jamás a unir los corazones y las almas. La caridad de la justicia social debe ser el alma del nuevo orden, defendida y tutelada por la autoridad pública. Es decir, este es el campo y el fin de la acción social de la Iglesia, una equilibrada y forma de manifestar el amor y el respeto entre las personas para que, por la caridad, se establezca un orden y se defienda también la misma vida de los trabajadores como la de los empresarios. Algunas conclusiones sobre esta encíclica y aclarando y puntualizando. Esta encíclica tiene como propósito llevar a cabo una cristianización del orden económico y político, pero sobre todo de las condiciones de vida de los trabajadores. Es decir, se pide a los patrones católicos fijar su mirada en Cristo y desde ahí realizar sus acciones para el bien de la sociedad. El Papa Pío XI pide que sean los valores, las virtudes y la doctrina cristiana las que imbuyan a fondo estas realidades, poniendo en el primer lugar a Dios y considerando lo demás como medios. Es decir, el trabajo, el bienestar, el descanso, la salud, la estabilidad en la familia, son para alcanzar a llegar a Dios cumpliendo los preceptos del mandamiento de la caridad. Y esta es en conclusión la acción social que debemos nosotros tener y que el Papa la establece ya desde este año 1931, siguiendo la lección del Papa León XIII, que 40 años antes ya había establecido estas bases, y que el Papa Pío XI las vuelve a rehacer, las vuelve a establecer, y vamos a ver en las siguientes lecciones cómo también los diferentes papas en diferentes formas hacen hincapié y reafirman esta enseñanza del Papa Pío XI. Que sean los valores, que sean las virtudes y la doctrina cristiana la que envuelva, la que fundamente y haga crecer las realidades del orden social, uniendo en primer lugar a Dios y considerando todo lo demás como medios para alcanzar a Dios. Y alcanzando a Dios, por el respeto y la dignidad humana, el respeto y el aliento al buen trabajo, a la justicia en el trabajador y en el que es patrón, y sobre todo al éxito y al progreso de una nación y de un pueblo que es llevado de la mano de Dios para obtener esta finalidad en este mundo y después tener precisamente un premio en la vida eterna. Así es entonces la realidad en esta vida y que Dios nos concede la gracia de poder ahora conocer estos documentos, conocer esta enseñanza, para que nosotros mismos, iluminados con estas palabras y esta enseñanza, veamos en nuestra vida y en el orden de la vida de los demás cómo la palabra de Dios, el Evangelio, la Sagrada Escritura y las enseñanzas de los papas tienen que iluminar también nuestro tiempo, nuestra casa, nuestro trabajo y nuestra vida, para no oponernos ni rechazar el amor que Dios nos tiene, ni el plan que Dios tiene en nuestra vida y en nuestro trabajo. Demos gracias a Dios porque nos hace de alguna manera saber que existen todas estas enseñanzas y estos documentos y que en el estudio de ellos podremos nosotros crecer y hacer mejor la vida, pero tenemos que buscar hacer conciencia en todos, desde el obispo, desde el sacerdote, desde cada uno de los fieles, desde todos en cualquier orden del trabajo, de la política,
del estudio de los que están lejos en alguna otra circunstancia, poder establecer un orden de verdad y de justicia, de alegría y también de entusiasmo por vivir una vida mejor, estableciendo la civilización del amor, construyendo el reino de Dios. Que así sea en nuestra vida. Demos gracias a Dios y saludemos como cada clase a la Santísima Virgen María, que es Madre, Abogada y Señora nuestra. Decimos el saludo del ángel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como de la Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que pueda caminar siempre con tu bendición y con tu gracia. El Señor nos bendice y nos acompañe siempre. Que tengan un bonito día.